evangelios, así que hoy voy a hacer las aclaraciones pertinentes al nacimiento de Cristo en el Evangelio de Juan. Y después tomaremos otros evangelios, Mateo, Lucas, incluso Marcos. Tomaremos estos evangelios para hacer las aclaraciones necesarias acerca del nacimiento de Cristo. Ahora, lo que vamos a ver hoy en este momento, hermanos, esta mañana, en Juan capítulo 1, son una aclaración que tiene que ver con verdades teológicas. El nacimiento de Cristo, hermanos, nos aclara verdades teológicas. El nacimiento de Cristo no es meramente, hermanos, una festividad donde ya sea o dependiendo el grupo religioso al que algunos vayan, lo van a representar de una u otra manera. Algunos lo harán poniendo algún nacimiento por ahí, con algunos animalitos y lo tendrán en algún tiempo y harán algunas festividades y comerán algunas cosas. Otros pondrán un árbol en su casa y pondrán regalos allí. Otros no harán absolutamente nada, pero van a recordar a Jesucristo en algún momento, porque dependiendo la manera o la forma en que estemos acostumbrados o que hayamos aprendido, celebraremos este nacimiento, el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque una de las festividades que se introdujeron dentro del ámbito cristiano y que iban a mantener la diferencia con el judaísmo y el paganismo, que estaba imperante en el Imperio Romano en aquellas épocas, fue precisamente para distinguir, para hacer una distinción entre el judaísmo y el paganismo, fue introducir la festividad de la Navidad. Pero, hermanos, quiero decirles que si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, enfatizamos esta festividad sin enfatizar al que nació, pues estamos haciendo igual o peor que muchos de ellos. Porque ya tenemos conocimiento, porque ya conocemos, porque ya sabemos. Y seguir una tradición, simple y sencillamente para no parecer fuera de lugar, es hacer lo mismo que ellos hacen. Así que el tiempo de Navidad, hermanos, es un tiempo de resaltar a la persona de Cristo. El tiempo de Navidad es un tiempo de aclarar qué significa realmente el nacimiento de Cristo. Y por eso hoy en esta mañana veremos que el nacimiento de Cristo nos aclara verdades teológicas respecto a Dios. El nacimiento de Cristo trae claras evidencias, trae claras verdades que deberíamos siempre mantener cuando llegamos al tiempo de la Navidad. Ahora, ¿por qué es tan importante aclarar o tener verdades teológicas? Hay de pronto algunos que piensan, hermanos, que hacemos una desmedida énfasis sobre la teología. Hay quienes piensan incluso, yo creo que aquí mismo, quienes piensan que es mucha clase o mucho enseñar o mucho hablar sobre algunas cosas y no poner de relieve algunas cosas prácticas. Y la verdad, hermanos, es que las cosas prácticas de la vida de un cristiano no pueden ser una realidad, no pueden llevarse a cabo si no tienes la base por qué las haces. Si las haces simplemente porque los demás lo hacen, si lo haces porque alguien te invita a hacerlo, si lo haces porque alguien te enseña a hacerlo nada más para hacerlo así, no tiene ninguna razón de ser como creyentes que nuestras actividades se hagan de esta manera. No la hay. Tienen que ser y provenir de un entendimiento de las Escrituras, de un entendimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo de entender quién es Dios mismo. Así que por eso es importante siempre mantener verdades teológicas en nuestro corazón, porque esas son las convicciones. Las convicciones no son lo que yo hago preferentemente. Las convicciones no son lo que yo hago convenientemente. Las convicciones son aquellas que se enraizan en mi corazón, en mi vida, y las puedo racionalizar, entender, y luego pasarlas a mi corazón, y finalmente estas mantendrán que mis actividades y mis acciones sean regidas por ellas, siempre. Así que la festividad de la Navidad fue introducida en el cristianismo para hacer una clara distinción entre judaísmo y el paganismo de aquellas épocas. Pero esta festividad tan importante dentro del cristianismo está envuelta en una nube de dudas respecto a su origen y su propósito. ¿Y quién la instituyó?
y cuándo inició. Estas cosas están enredadas ahí en una nube muy espesa donde cada uno tiene su propia razón, sus propias teorías, sus propios conceptos y sus propias posiciones respecto a la Navidad. Pero, sin embargo, hay diversas posiciones históricas al respecto de la Navidad. Hay quienes dicen que la festividad de la Navidad empezó en el siglo X por el rey Hancock de Noruega, que en su afán de propagar el cristianismo introdujo esta festividad para poder enseñarle a todas aquellas personas o de aquel lugar, del continente europeo, cómo era realmente el cristianismo. Y hay bases históricas para que crean que así fue, que él inició realmente esta festividad y que él había creído en Cristo, convirtiéndose de su paganismo en Inglaterra, donde había sido enseñado o enviado para poder aprender a ser un buen rey. Ahora, otros dicen que la primera festividad de la Navidad se llevó a cabo en Italia en el siglo IV, como un resultado de la institución del cristianismo por parte de Constantino. Pero también hay otros que dicen que el antecedente, esto ya más atrás, que en el año 200 ya se celebraba la Navidad y que había sido difundida por Sextus Julius Africanus, un viajero historiador cristiano de finales del siglo II, y que él comenzó a propagar la idea de celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, lo que sí es aceptado por todos los historiadores o por cualquier posición, es el hecho de que la celebración de la Navidad se fijó ya oficialmente, porque eso es histórico, ya se fijó como una oficialidad de festejarse en el año 350. Fue institucional celebrarse en el año 350 la Navidad y fue por mandato del Papa Julio I, quien además también instituyó que el día 25 de diciembre fuera la fecha de celebración y que se pudiera adoptar esa fecha como el nacimiento de Cristo, o como lo llamaban originalmente, el Christmas, que es la misa de Cristo. Así que entonces, por esa razón, no solamente no la celebraban también todo el mundo pagano, sino que con eso hicieron una cohesión de todo el imperio romano. Ahora, a pesar de que todos ellos en aquel tiempo, y hay evidencias, estaban celebrando la Navidad en primavera. La mayoría de los grupos cristianos la celebraban en primavera, pues fue por mandato ya de la religión institucional del imperio que se celebrara el 25 de diciembre a partir del año 350 de nuestra era. Ahora, a pesar de todo esto, de esta celebración y todo ello, los antiguos puritanos no celebraban la Navidad. Los antiguos puritanos se oponían y creían que el festejo de la Navidad era un festejo pagano. No solamente por el día en que se celebraba, que se había superpuesto a la festividad del dios Invictus o el sol Invictus de los romanos, sino porque en ese día, supuestamente, se había instituido la celebración de una misa para Cristo, un sacrificio y un sacrilegio que ellos observaban, porque la celebración de la religión institucional romana del imperio, en ese día celebraba un Christmas o una misa para Cristo y decían que eso era totalmente sacrílego, volver a sacrificar a Cristo. Y por esa razón los antiguos puritanos no celebraban la Navidad. Es más, incluso la prohibieron por algún tiempo en algunos estados de los Estados Unidos, en una parte de Inglaterra. Hubo fechas o tiempos en que en Estados Unidos y en Inglaterra estaba prohibido celebrar la Navidad, cuando los puritanos tenían un efecto, una fuerza importante en aquellas épocas. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, hermanos, no es entender, saber a ciencia cierta quién la empezó a celebrar y por qué la comenzó a celebrar, sino entender hoy en el tiempo actual como Iglesia Bautista Juarense, como miembros de esta iglesia, entender que el origen de la Navidad es sencillamente
el reconocimiento bíblico de que el Dios todopoderoso, infinito, tomó cuerpo humano y vino a nacer en esta tierra. Y no nos interesa quién originó la fiesta o la celebración o cómo la llevan a cabo, porque no tenemos que retroceder ni buscar esas cosas para sustentar lo que hacemos. Nos interesa ir a la Escritura y entender perfectamente que el Dios infinito se humanó y tomó forma de hombre. Así que en esta mañana y en estos días, estos próximos domingos, estaremos haciendo una vez más, como lo hacemos cada año, resaltando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El reconocimiento maravilloso de que Jesucristo es el verdadero Dios encarnado y que nació de una virgen. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿entonces es correcto nosotros celebrar este evento? Y yo digo, por supuesto que sí. Es correcto que celebremos el evento de la Navidad, del nacimiento de Cristo, y que debemos enfatizar el hecho de que Cristo nació. Pero surge una pregunta todavía más. ¿Se nos ordena en la Escritura que podamos hacerlo? Y la respuesta es no, no existe en la Escritura nada que nos diga que debamos celebrar la Navidad. No existe. No hay nada que diga que debemos celebrar este evento. Y sin embargo, aunque no encontramos en la Escritura nada que nos haga suponer o creer que debemos hacerlo, deberíamos entonces hacerlo. Y la pregunta es, si la Biblia no me enseña y no me ordena celebrar la Navidad, ¿estoy pecando si la celebro? ¿Estoy pecando si celebro la Navidad? Y yo les digo que no, a menos que sí habría una posibilidad de pecar en celebrar la Navidad. No pecamos si la celebramos, a menos que se vuelva más relevante e importante toda la celebración que el mismo a quien celebramos. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado, hermanos. Y les voy a decir que muchas veces en nuestra vida y en nuestro corazón, sin querer hacerlo, participamos de actos pecaminosos como estos. Yo a veces no entiendo cómo es posible que nosotros en un día donde estamos celebrando, por el día mismo, cual fuera, ponemos un énfasis en celebrar una cena de Navidad y no podemos ir al templo cuando tenemos que ir. ¿No es enfatizar más el acto que a quien celebramos? No entiendo cómo en un día de acción de gracias la gente a Dios puede tener todo, pero menos darle gracias a Dios. No puedo pensar cómo puedes decir que glorificas al Señor y no buscas el ir a su casa. Es decir, hacemos muchas cosas, hermanos, en nuestra vida donde cobra más énfasis toda la parafernalia alrededor del evento que al mismo a quien celebramos. Todo eso. Es más importante la cena, las premuras para tener todo arreglado, que la gente venga, que todo esté bien, pero es el día del Señor. Y no es tan importante estar en su casa. No es tan importante alabarle, glorificarle, no es tan importante esas cosas. Cobra más relevancia el evento y todo lo que preparamos alrededor que el mismo Señor. En ese punto, y bajo esas condiciones, Cristo solamente es un pretexto para celebrar. Nada más es un pretexto, y eso quita a Cristo del centro de nuestra adoración y lo pone por debajo de toda la preparación, todo el entorno del momento navideño. Y eso, hermanos, es pecado, porque nos volvemos idólatras, cosa que hacían los antiguos judíos. Cuando nuestro énfasis, cuando nuestra premura, cuando nuestro esfuerzo está enfocado alrededor de todo, menos en el Señor, eso nos vuelve idólatras. En Mateo capítulo 23, versículo 16 al 20, Cristo decía respecto a este asunto: ay de vosotros, guías ciegos, que decís,
Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y ahora trasladen esta verdad escritural. ¿Qué es mayor? ¿El festejo navideño o el Señor? ¿Qué es mayor? ¿Todo lo que preparamos alrededor o el mismo Señor? Así que, hermanos, no es pecado celebrar la Navidad. Pero si nuestro énfasis está en todo lo alrededor de esa celebración y no en el Señor, sí estamos pecando de idolatría. Porque todo aquello que se antepone al Señor es idolatría. Son ídolos. Todo. Todo. Ahora, hay una segunda manera que sí pecaríamos celebrando la Navidad. También. No es pecado celebrar Navidad, pero si la celebramos así, sí es también pecado. Cuando a la Navidad le damos cualquier otro sentido, menos el que es importante y preciso mantener. Cuando a la celebración de la Navidad le damos cualquier otro sentido, menos el que es importante el sentido y el festejo de la Navidad y que es preciso mantener. ¿Cuál fue? Que Cristo vino a humanarse y que en ese acto de nacimiento encontramos muchas y muy preciosas manifestaciones de Dios que nos es necesario y preciso entender y aprender. Cristo dijo a los samaritanos que ellos estaban adorando lo que no sabían. Imagínense, por siglos adorando lo que ustedes no saben. Juan 4:22, Cristo le dice de esta manera: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así hoy día, hermanos, muchas personas no pueden realmente celebrar la Navidad de manera real y verdadera, porque la reducen a una fiesta mundana. Reducen la celebración de la Navidad a una fiesta mundana, donde están probando el alcohol, están escuchando música, o bien reducen la celebración de la Navidad a una oportunidad de unidad familiar, mediante la cena y los regalos y las cosas todas alrededor. Incluso, aún hay creyentes que reducen la Navidad a una mera historia envuelta de verdad y ficción. Hay quienes celebran la Navidad creyentes mezclando la verdad y la ficción. Mezclan el cristianismo con el mercantilismo y les siguen enseñando a sus hijos que Santa Claus es verdad, que existe y que en la Navidad Él los va a premiar si se portaron bien. Haciéndoles creer, incluso equiparando en la mente de un niño que es tan crédulo, que es mejor portarse bien con Santa Claus que portarse bien con Dios, porque Él sí te va a premiar. Y que resulta ser más bueno este personaje que Dios mismo, porque Él sí te conoce y sabes cómo te portaste. Por esto creo, hermanos, que si nosotros no mantenemos claras las verdades teológicas que representan el nacimiento de Cristo, somos parte de una influencia, de una época, de una celebración, de una costumbre, de una tradición, y no le damos el verdadero énfasis. No es pecado celebrar la Navidad, pero si perdemos esta perspectiva, hemos estado pecando tantas veces celebrándola. Sí. Y creo que es importante que nosotros en esta época mantengamos muy claramente esas verdades acerca de Dios, porque podríamos pervertir este festejo trascendente y glorioso de que Dios se hizo carne y por ello estar pecando.
veremos durante este mes de diciembre algunas aclaraciones respecto a la Navidad. Y las observaremos en los diversos relatos que cada uno de los evangelios nos proporcionan. En esta ocasión examinaremos la Navidad según Juan capítulo 1. Y estas son las aclaraciones que debemos mantener en nuestra mente cuando vayamos a tener cualquier acto en razón de celebrar la Navidad. Veámosla. Versículo 1, por favor. Juan 1, 1. ¿Lo tenemos? Muy bien. Leamos. En el principio, Juan es un evangelio diferente a los demás. Juan es un evangelio prácticamente teológico. Juan se centra en la persona de Cristo, en su supremacía y en expresar y en poder probar, argumentar de manera muy clara que Cristo es verdadero Dios. Que Cristo es el verdadero hombre perfecto y es perfecto porque es verdadero Dios. Yo les animo a hacer un estudio del Evangelio de Juan detenidamente cuando ustedes lean y van a encontrar en Juan 7 evidencias de que Cristo es Dios. Esas 7 evidencias están escritas en todo el Evangelio de Juan. Y en ellas hay, en cada una de esas evidencias, hay 7 cosas. Por ejemplo, hay 7 milagros que son la evidencia de que Cristo es Dios. Esa es una evidencia. Pero hay 7 milagros que manifiestan que Cristo es Dios. Hay 7 encuentros con personajes donde estos le reconocen después de tratar con Jesús que Jesús es verdadero Dios. Y hay 7 declaraciones teológicas de Cristo diciéndose a sí mismo, yo soy el verdadero Dios. Ahora hay 7 sietes. Si quieren saber las otras 3 que faltan, después búsquenme, ¿verdad? Pero comiencen su estudio. Háganlo así. Y van a observar cómo cobra una dimensión el Evangelio de Juan para ustedes muy importante, muy especial. Ya no van a ver precisamente la historia por la historia. Van a ver algo muy especial ahora. Ahora, Juan se introduce de esta manera, sí. Juan se introduce de manera muy teológica, estableciendo la deidad de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que está diciendo esto Juan, porque precisamente, aunque él no va a relatar la manera como Cristo nació, cómo vinieron los pastores, cómo estaban en esos momentos sus padres, los viajes que hicieron, no nos va a relatar nada de eso, sí nos va a relatar que Cristo, ese Dios, se humanó, y ahí está la Navidad. Se humanó, tomó forma de hombre, se humanó, tomó, hizo nacimiento, Navidad, natividad, nacimiento. Hubo un nacimiento, pero comienza diciendo como primera parte y establece algo muy importante. El nacimiento de Cristo, la primera verdad teológica, el nacimiento de Cristo no implica el inicio de la persona de Cristo. Esto es muy importante, porque parece ser, hermanos, que muchos todavía en algún momento, y estaba hablando hace unos días con alguien respecto a esto, parece ser que algunos piensan que Cristo o la persona de Jesús, Cristo, comenzó con su nacimiento. Y cuando yo le aclaraba que la persona de Jesús no implicaba el nacimiento de Cristo o de Dios, dice, pero ahí nació la persona de Cristo. No, la persona de Cristo ya existía. Lo que ahí nació fue el cuerpo humanado de Cristo. Porque la persona puede existir sin cuerpo. Este es un elemento muy importante de entender. La personalidad existe donde existe el intelecto, las emociones, las determinaciones, los sentimientos, el raciocinio. Allí existe la personalidad. Y es una persona quien lo tiene. No necesariamente tiene que haber cuerpo. No tiene que haberlo. Dios es una, yo le preguntaba a esta persona, le decía, ¿Dios es una persona? Me decía, sí. ¿Y dónde está su cuerpo? El Padre, ¿dónde está su cuerpo? Bueno, es que es invisible y es espíritu. Exactamente. No necesitas cuerpo para ser una persona. Así que, la primera cosa que entendemos en esta mañana,
o a través de Juan, es que el nacimiento de Cristo no implica el nacimiento de la persona de Cristo. Juan inicia el relato con la designación de la persona de Cristo o de la segunda persona de la Trinidad, llamada así el Hijo en todos los evangelios, con el nombre único que utiliza Juan, el Verbo. Juan le denomina el Verbo. El Verbo solamente aparece 3 veces en el evangelio, en este evangelio. 3 veces aparece la palabra Verbo. Y una vez más aparece en la primera carta de Juan, en Juan 1:1, en primera de Juan 1:1. Y una vez más aparece en Apocalipsis también, escrito por Juan en Apocalipsis 1:13. Bueno, Juan 1:1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y en Apocalipsis 1:13 dice, este era 1:13, Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, me equivoqué en la cita, no está ahí, ¿verdad? El Hijo del Hombre, en esta parte. Bueno, no aparece ninguna vez en todas las demás escrituras. La palabra o la denominación verbo que Juan utiliza es muy, llamamos así, o llaman así algunos, muy juanina. Es decir, le pertenece solamente a Juan. No aparece ninguna más en toda la Biblia. Esta palabra usada por Juan se traduce del griego logos, así aparece en el griego, logos. Así que Juan utiliza esta palabra logos para decirnos precisamente la identidad de Jesucristo. También se puede traducir esta palabra logos como palabra, verbo o palabra. Logos tiene una definición de palabra o bien tiene la definición de verbo. Juan no es el único en toda la historia que utiliza el término logos, por supuesto. Ese término era de gran resonancia entre los filósofos griegos, quienes solían siempre usarla para referirse al alma del universo. Así decían ellos, el logos del universo, el alma del universo, o el principio racional que tenía el universo. Todo lo existente provenía del logos según su concepto filosófico. Para el filósofo griego Heráclito en el siglo IV, él decía que el logos era el fuego y Dios era la esencia misma de ese fuego, de ese Dios. Platón también menciona el logos diciendo cómo había una distinción entre el mundo material y el mundo verdadero, el mundo espiritual y el celestial. Él llamaba a este logos las ideas que el hombre tiene. Los estoicos, en cambio, consideraban el logos como la razón eterna de todas las cosas, como una fuerza impersonal, como el supremo principio del universo. El judío filósofo Filón empleó el término logos para expresar el medio por el cual Dios utiliza todas las cosas para crear y gobernar el universo. Pero Juan, a diferencia de todos ellos, Juan no usa el término para asemejarse en cuanto a la filosofía griega o judía, ni ponerse a la altura de su erudición de todos estos hombres, sino que utiliza el término verbo para darle significado correcto de la deidad. El logos es Dios mismo, único y verdadero Dios, que se identifica con los humanos y por ello se encarnó. Juan usa la misma frase que Moisés en Génesis. Así comienza diciendo, en el principio, como dice también Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan utiliza esta frase, en el principio. Y eso no se refiere al principio o el inicio de Dios, de ninguna manera, sino a una expresión que denota un acto creativo de Dios y su revelación a la creación. Dios hace la creación y luego comienza a hacer cosas y cuando lo hace se le da el principio o el inicio de las cosas. Es lo que se refiere al inicio de la creación. Es una expresión entonces que denota el acto creativo de Dios y la revelación que está dando, de tal manera que si hubiese un principio de la revelación de Dios como Dios mismo, es en el principio. En el principio ya existía el verbo. En el principio de la creación ya existía el verbo. En el principio era el verbo. Ya existía. Así que entonces no habla del principio de Dios, sino en el principio de la creación y ya existía Jesucristo. Así que en esta expresión de Juan, cuando dice en el principio, revelación de Dios, ya existía el verbo, también aclara y dice era. Y es un verbo que habla de que ya existía,
Si había un principio, pues antes de ese principio ya existía, era. Por eso Juan usa el verbo imperfecto, eimi en griego, que significa una acción continua. Así que cuando uno pudiera traducir en griego de manera muy literal este pasaje, debería de decir así: en el principio el verbo ya estaba siendo continuamente. En el principio el verbo ya estaba siendo continuamente, nunca ha dejado de ser. Así que Cristo, la persona de Cristo, no inició cuando Jesús nació en la tierra. Esto destruye toda concepción teológica de tiempos antiguos respecto a Cristo y también de los modernos unitarios y sectarios como lo son los apostólicos y los falsos testigos de Jehová. Y para rematar esta idea, Juan concluye este primer versículo diciéndonos: y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. O, traduciéndolo literalmente, y el verbo sigue siendo o estando siendo continuamente Dios. Ahora bien, hermanos, los testigos de Jehová, y acabo de hablar con algunos de ellos hace unos días atrás, muy aferrados en este punto, llegamos a esta parte, y a mí no me gusta ser polémico, hablar cosas como estas, pero ya tenía que irme, le digo, bueno, concluyamos una cosa rápido. ¿Es Cristo verdadero Dios o no? Y ellos decían, no, no es verdadero Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Un Dios falso? No, tampoco. Y luego dije, entonces, ¿qué es? Me dijeron, es un semidios, un Dios inferior, pequeño. Y lo dije, bueno, ¿y qué dice Juan 1:1? Iba a sacar su Biblia a ellos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, en su Biblia lo traducen de esta manera y es incorrecto. Ellos traducen así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Un Dios, así lo traducen ellos. Así que hacen a Cristo un Dios, e incluso lo ponen con D minúscula, para ponerlo como inferior al verdadero Dios, o al gran Dios. Pero es Dios mismo, que le dije yo a ellos, pero es Dios mismo quien nos dice que fuera de Él no hay otro Dios. Es Dios que establece que todos los dioses fuera de Él son falsos. Es Dios mismo quien condena a aquel que adora a otro Dios. Así que, ¿cómo podría usted decirme en este momento que hay un Dios que llamado Jesucristo, que es un Dios menor? Bueno, ya se enredaron un poquito en su explicación. Pero hermanos, en su traducción ellos dicen que la traducción correcta es: y el verbo era un Dios. Y el verbo era un Dios. Y que no puede ser igual al Dios verdadero y único. Ahora, el texto dice de manera gramatical: el verbo era Dios. En un análisis gramatical de este pasaje en griego y también teológico, nos aclara perfectamente que es incorrecto traducir el verbo era un Dios. Es el verdadero y único Dios con el Padre. Esa es la verdad que se enseña. En el principio era el verbo, estaba haciendo continuamente una eternidad, y el verbo era con Dios, una relación íntima con Dios, y el verbo era Dios. Así que el verbo es Dios verdadero. Cristo es Dios verdadero. Y esta es la verdad que se establece con la Navidad. Dios verdadero se humanó y tomó forma de hombre. Pero a quien adoramos y quien llevó a cabo todo este ministerio de redención es el verdadero Dios. Y a nadie se le puede llamar realmente un creyente, un hijo de Dios, si no confiesa que Jesucristo es Dios. Si no confiesas que Jesucristo es Dios, no puedes ser un cristiano. No puedes ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, esto nos lleva a la segunda aclaración que Juan hace en este pasaje. Segunda aclaración teológica. La primera es que la persona de Cristo no inició con el nacimiento del verbo. No inició ahí. No inició. Él ya era Dios, la persona
de Dios. Ahora, esto nos lleva a una segunda aclaración, la segunda que veremos en esta mañana. Segunda aclaración: el nacimiento de Cristo no inicia ni da inicio a la triunidad de Dios. Vean el versículo 2, por favor, hermanos. Versículo 2, leamos. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? Del verbo. ¿Quién era el verbo? Dios. Pero lo aclara, este era en el principio con Dios. ¿Cuál principio? ¿Cuál principio? ¿De Dios? No, principio de la creación, de todo lo creado. Este era en el principio con Dios. Y algunos piensan que esta declaración está diciendo entonces que es precisamente en el tiempo de la creación que se manifiesta o que da por inicio la triunidad de Dios. Ahora, uno diría, pero ¿qué problema habría si lo iniciara ahí? Si Dios le plació en ese momento iniciar con su triunidad, manifestarse en tres personas, ¿qué problema habría ahí? Bueno, problema habría ahí muy, muy grave. Porque nosotros establecemos que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Y que si tuvieron en algún momento un principio, entonces alguno de ellos ya no es Dios, porque tuvieron algún principio. Y no es así. Una vez más, utilizando la misma frase primaria, en el principio era con Dios, está hablando en el principio de la creación. En el principio de la creación no existió el verbo, se manifestó el verbo naciendo. Pero en el principio de la creación, según el versículo 2, era con Dios. Se manifiesta el verbo con Dios. Es decir, hay otra persona más manifestándose aquí con el Padre. Algunas controversias antiguas, hermanos, y aún vigentes en algunos grupos heréticos, dicen que la persona de Cristo llegó a ser hijo de Dios cuando fue bautizado y revestido por el Espíritu Santo. Y aluden a ese pasaje de Juan, donde Cristo es bautizado y de pronto viene sobre él el Espíritu Santo como en forma de paloma, y entonces lo inviste. Estas personas dicen que ahí Cristo llegó a ser hijo de Dios, no Dios, cuando fue bautizado y revestido por el Espíritu Santo. Ahora, esa teoría o esa expresión herética se le conoce como el adopcionismo. Es decir, dicen que Dios adoptó a Jesús, una persona intachable, que estaba viviendo de manera intachable de acuerdo a la ley, y que cuando fue bautizado, entonces Dios lo adoptó como su hijo, y por eso ahora se llama el Hijo de Dios, y lo adoptó ahí. Eso le conocemos como el adopcionismo. Otros dicen que la persona de Cristo en realidad es la misma persona del Padre, es la misma persona del Padre, la misma persona del Espíritu Santo, que toma la forma del Hijo, o que toma la forma del Padre, o toma la forma del Espíritu Santo según él ve pertinente cómo actuar en un cierto momento. A esta herejía se le conoce como monarquismo modálico, es decir, un solo Dios, monarca, Dios, un solo Dios que rige todo, y es modálico porque toma una forma diferente según se necesite. Algunos dicen que mediante esa forma de presentarse como Él quiere, entonces fue el Padre el que murió en la cruz, no fue el Hijo, sino fue el Padre. Y a esta herejía se le llama patripasionistas, porque dicen que el que murió o pasó la pasión o sufrió fue el Padre en la cruz. Ahora, podríamos seguir mencionando una cantidad grande de doctrinas extrañas y heréticas respecto a la persona de Cristo, que creo que si se las digo, muchos de ustedes inmediatamente la identificarán como una herejía. Pero sin duda, la mayor doctrina extraña para la mente humana, sin duda, hermanos, la mayor doctrina extraña para la mente humana y que es inaceptable a la mente humana, es lo que se llama triunidad o Trinidad. Trinidad es la mayor doctrina extraña para la mente humana e inaceptable. Tan inaceptable que tienen que inventar herejías para destruir esta verdad. Es una locura que el hombre natural nunca va a poder entender. No la puede entender, no la puede discernir, no la puede aceptar, porque mientras no crea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios,
no la puede entender. Y sin embargo, siendo el mismo Dios, son diferentes personas. El Padre es una persona diferente a la persona del Hijo, diferente a la persona del Espíritu Santo, pero son el mismo Dios. Es una locura que el hombre natural no la puede entender y que la rechaza abiertamente y duramente, porque el no creyente de esta manera manifiesta su rebeldía a la revelación de Dios, como Dios mismo quiere revelarse. Y mientras una persona no acepte a Dios revelado como Él se revela, entonces se opone a Dios. El versículo 2 nos da o nos menciona esta doctrina perfectamente declarada. Es cuando dice aquí, este era en el principio con Dios. Está haciendo Juan una proposición que no admite pregunta ni inquisición. Este verbo que existía desde antes del principio y que es Dios, ese verbo era con Dios. Y aquí hay un juego de palabras que si no las entendemos correctamente, pero es un juego de palabras muy sencillo y una explicación muy sencilla, y cuando no lo aceptamos y queremos razonar y razonarlo, obviamente nuestra mente no lo va a poder hacer. Pero la mente de un creyente, no débil, ni que se cree todo lo que le dice, sino un creyente cuya obra de fe en el Espíritu de Dios le permite entender estas verdades, es posible. Así que lo voy a explicar de manera muy sencilla para no perdernos en todo lo que pudiera enredar todo este contexto o este texto mismo, este concepto que voy a explicar de manera muy sencilla. Cuando la Biblia usa la palabra Dios, cuando la Biblia usa la palabra Dios, está hablando siempre de la triunidad. Cuando la Biblia usa la palabra Dios, está usando o está hablando de la triunidad o la Trinidad, como se conoce comúnmente. El término usado en el Nuevo Testamento, Dios, es el término inclusivo. Habla de tres personas de la Trinidad. Es el mismo término utilizado en el Antiguo Testamento, Elohim, para expresarnos también una pluralidad dentro de una unidad. Habla de tres personas de la Trinidad. Y cuando la Biblia quiere referirse específicamente a la obra del Padre, entonces le llama Dios Padre o le llama Dios, y luego en su desarrollo contextual se refiere al Padre. O cuando se quiere referir a la obra del Hijo, le llama a Dios, y luego también o le llama a Dios Hijo en ese momento, o en su desarrollo de lo que está hablando, de manera contextual sabemos que se refiere al Hijo, al Dios. Y así también lo hace con el Espíritu Santo. Pero siempre que utilice la palabra Dios y no hay un desarrollo de la persona, ya sea del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, está hablando de la triunidad o la Trinidad. Así que cuando aparece el término o nombre Dios de manera sola en todo el Nuevo Testamento, se refiere a la Trinidad. Ahora, Juan explica precisamente esto en el versículo 2 al decir, el verbo, hablando aquí versículo 2, era en el principio, el verbo, en el principio era con Dios. La preposición griega pros, traducida con aquí en español, enfoca una relación entre logos y Dios. Pros habla de una relación cercana, estrecha. Era con Dios. Es como cuando dices, estoy contigo. ¿A qué te refieres cuando dices que estoy contigo? Me cuentas en un momento alguna situación de tu vida, alguna problemática, y cuando escuchamos y nos sentimos en una empatía emocional, decimos, estamos contigo. ¿No decimos eso, hermanos? ¿Qué significa eso? No está hablando de mi presencia meramente, aquí estoy contigo, no. Estoy contigo quiere decir que estoy en el punto emocional, en la relación estrecha, en lo que tú sientes. Así que la misma palabra aquí utilizada, el verbo era con Dios, enfoca precisamente esa relación entre logos y Dios estrecha e indivisible, indicando a la vez que se pertenecen, pero que hay una distinción, porque uno es logos dentro de Dios y el otro es Padre dentro de Dios. Así que hay una relación muy estrecha y una distinción muy estrecha, y de ahí la idea de pertenencia, de proximidad, de intimidad y también de igualdad. En el caso del Padre y el Hijo. Cuando la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo, es una vez más el entendido
de una relación tan estrecha nuestra con Jesucristo y que es indivisible. El que está con Cristo jamás puede perder esa relación con Cristo, jamás. Por eso dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Así que aquí ahora Juan nos está revelando a dos personas de la triunidad, el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, en la misma dimensión, en la misma igualdad, en la misma intimidad, en la misma proximidad y en la misma pertenencia con el Hijo. Ahora vayamos a la tercera aclaración teológica que Juan nos dice. Versículo 14, por favor, hermanos. Bueno, déjenme leer del 13 en adelante y ustedes leen conmigo el 14 para culminar ahí esta mañana. Hemos visto en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Qué declaración tan abierta y tan fuerte iniciando por Juan. Ahora dice, todas las cosas por él, el verbo, fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando del verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando del verbo. Venía a este mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y lo aclara. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el verbo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, nosotros ahora, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí continúa con la idea del verbo. Y aquel verbo, ahora sí leamos, hermanos. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Si hay un pasaje donde yo les preguntaría a ustedes, ¿en dónde está la Navidad? ¿En el Evangelio de Juan? ¿Cuál será el texto? Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está la Navidad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La forma literal dice, e hizo su tabernáculo entre nosotros. Y ahora aclara, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. Versículo 18, vean, 18 por favor. A Dios, lean conmigo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por eso Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe le dijo, ¿verdad? Cuando dijo, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y luego responde Felipe, y Señor, ¿cómo sabemos el camino? No sabemos ni a dónde vas. Muéstranos al Padre. Dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo dijo, Felipe, ¿tanto tiempo he estado entre vosotros? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero Dios. La incomprensibilidad de Dios, el comprender a Dios, es razón de porque Dios es infinito. No podemos comprender totalmente a Dios. Él es infinito, Él es eterno, Él es inmenso, Él es trascendente. Es imposible que la mente humana pudiera llegar a entender y comprender quién es Dios, porque es incognoscible e incomprensible en la totalidad. Es infinito para una mente finita, es eterno para una vida corta, es inmenso para alguien que está encerrado en este cuerpo y es trascendente para alguien que no puede pasar o traspasar ninguno
de sus linderos, con el cual hemos sido puestos con este cuerpo. Es imposible que la mente humana pueda comprender a Dios o conocer a Dios, pero se hizo posible. ¿Saben cómo? ¿Cómo se hizo posible? Por la Navidad. Conocer a Dios ahora para nosotros es posible por causa de la Navidad. ¿Por qué? Porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y Él nos manifestó al Padre. Así que el nacimiento de Cristo no solamente facilita, sino que hace posible la comprensión y el conocimiento de Dios. Hace posible. La Navidad hace posible todo esto. Es imposible tener una revelación completa de Dios sin que conozcas a Cristo. Y en Juan 14:8, como decía hace un momento, Felipe decía, pues Señor, muéstrenos, dinos. Y Cristo le responde que eso es posible solamente si lo ves a Él. Ahora, Juan 14:9, quiero que lean esta parte, porque la Navidad, hermanos, más que el festejo de un niño naciendo, es hacer posible la comprensión de Dios y la factibilidad de que un hombre pueda conocer a Dios para que pueda ser salvo. Dice Juan 14:9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Luego dice el capítulo 17, versículo 25 y 26, respecto a este asunto, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, nadie puede recibir el amor de Dios si no recibe el amor de Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios si no conoce a Jesucristo. Nadie puede recibir de Dios la salvación si no recibe o entiende a Jesucristo, si no recibe a Jesucristo. Nadie. Y la única forma, hermanos, de entender esto es entender y comprender que el verbo Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, hermanos, no fue la primera y más importante razón de venir al mundo salvar a los hombres. Esa no fue la primera y más importante razón. Esa fue una razón importante, pero no fue la principal. La principal fue dar a conocer a Dios. Para que el hombre pudiera conocer a Dios, Cristo tenía que nacer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, hermano, la Navidad no es la ternura que uno debe sentir por un niño llamado el niño Dios, ni el gozo porque es la ocasión para festejar o para ponernos buenos con los demás y ser más humanitarios. No, la Navidad es la oportunidad para que una persona pueda conocer el señorío, la deidad y la magnificencia de nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, y honrarle así como el verdadero y glorificarle como el verdadero Dios. Cristo es el verdadero Dios, y quien no declare tal condición no puede ser un cristiano. No lo es. Así que la Navidad, hermanos, es el momento de recordar esta gran verdad. No estás enternecido con un niño Dios ahí en el pesebre. No te pongas tan bueno con la familia por los regalos y el tiempo de que llegan. Todo eso está bien. Si lo quieres hacer o adornar o lo que tú quieras poner, está bien, pero si eso no es importante para ti, lo importante es que puedas reconocer, declarar y enfatizar en estos días que Cristo es el verdadero Dios. Y si lo haces, entonces es el Señor de tu vida. Y si es el Señor de tu vida, entonces te dejas gobernar por Él y guías tu vida por Él. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te suplicamos en esta mañana que nos ayudes a pasar, Señor, las cosas secundarias a ese punto.
las cosas periféricas, Señor, a donde pertenecen. Porque el centro, Señor, de la Navidad en este tiempo para nuestras vidas eres tú. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y que quien tomó el cuerpo para venir fue el Hijo. Y se reveló de esta manera. Señor, te suplico en esta mañana que nos ayudes a festejar la Navidad correctamente, adecuadamente. A no estar pecando, Señor, dándole un énfasis desmedido a lo que no lo es. Ni a perder la perspectiva de lo que realmente significa la Navidad. Gracias porque con el nacimiento de Cristo entendemos que el Dios eterno, el Verbo, se humanó y que nos hizo posible manifestar la triunidad de Dios y que ahora nos es posible entender y poder conocer al verdadero Dios, a Jesucristo en el cual estamos. Como decía el apóstol Juan, este es el verdadero Dios. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en esta mañana y pedimos que nos mantengas, Señor, siempre en esta perspectiva cuando celebramos la Navidad. Lo agradecemos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.